Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de hablar con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, te doy la bienvenida a este rincón donde nos encanta discutir de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente el mundo de las series turcas y por supuesto de sus protagonistas. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por estar siempre al pie del cañón. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a más de uno con la boca abierta. La noticia es fresca, caliente y ha causado un revuelo tremendo. Y es que ¿quién no adora un buen drama, un buen rumor, una buena sorpresa en el mundo de las celebridades? Exacto. Hoy vamos a hablar de la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos y amigas, han oído bien. El 27 de julio de 2025, el mundo se despertó con una bomba que sacudió a todos los fans de Love is in the Air y de Hande Erçel y Kerem Bürsin por separado. Y es que ¿quién no soñó con que esta pareja en la ficción, Serkan y Eda, trascendiera la pantalla y se hiciera realidad? Muchos, muchísimos. Y cuando la magia pareció materializarse en la vida real, con rumores y fotos que alimentaron nuestras esperanzas, la alegría fue inmensa. Pero como en toda buena historia, hay giros inesperados. Y hoy vamos a desmenuzar qué pasó, qué se dijo, qué se especula, y cómo esta noticia nos ha dejado a todos con la intriga a flor de piel. Antes de empezar, y para no perdernos nada de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo, ninguna noticia de última hora, y podrás ser el primero /diagonal a en enterarte de todo. Es completamente gratis y me ayudarías muchísimo. ¿Ya te suscribiste? Perfecto. Empecemos. Entonces, volviendo a Hande y Kerem, el 27 de julio de 2025, las redes sociales explotaron con la noticia. ¿Qué sucedió exactamente? Bueno, la información es un poco difusa y, como siempre, hay que tomarla con pinzas, pero la esencia de lo que se publicó es la siguiente. Se comenzó a rumorear sobre una posible ruptura. Sí, amigos, después de meses de relación, de viajes, de fotos, de declaraciones de amor, parece que el romance llegó a su fin. Ahora, ¿por qué decimos que es posible? Porque, como les decía, la información oficial es escasa y las fuentes son mixtas. Algunos medios turcos, que siempre están al acecho de estos bombazos, comenzaron a publicar artículos mencionando diferencias irreconciliables, problemas de agenda, y hasta supuestas terceras personas. Drama puro. Pero, ¿qué nos dice esto? Pues, que nada está confirmado al 100%. Lo interesante es que la noticia se propagó como la pólvora, y en cuestión de horas, todo el mundo estaba hablando de Hande y Kerem. Las tendencias en Twitter, Instagram, TikTok, todo ardía. Miles de fans expresando su tristeza, su incredulidad, y debatiendo sobre qué pudo haber pasado. Ahora, vamos a analizar las posibles razones detrás de esta supuesta ruptura. Y aquí es donde la especulación entra en juego. Una de las teorías más populares, y que se ha comentado bastante, es que las apretadas agendas de ambos actores jugaron en su contra. Kerem con proyectos internacionales y compromisos en diferentes países, y Hande con su éxito en Turquía y sus propios proyectos, podrían haber tenido dificultades para mantener una relación a distancia, o para coincidir en tiempo y espacio. La vida de las estrellas es así de ajetreada, ¿no? Imaginemos por un momento el ritmo de vida de estas dos estrellas. Kerem en este momento se encuentra en la cúspide de su carrera, con propuestas de trabajo que le llegan de todas partes del mundo. Hollywood lo llama con la posibilidad de participar en una superproducción que podría catapultarlo a la fama mundial. Luego le llega una oferta de España, para protagonizar una serie con un director de renombre. Y por supuesto, no podemos olvidar sus compromisos publicitarios con importantes marcas internacionales, que lo obligan a viajar constantemente. Por otro lado, tenemos a Hande, la reina indiscutible de la televisión turca. Sus proyectos en Turquía son un éxito rotundo con ratings que rompen récords. Además, ha sido elegida como embajadora de importantes marcas de moda y belleza, lo que la obliga a asistir a eventos y sesiones de fotos en diferentes países. Y por si fuera poco, tiene en mente la posibilidad de incursionar en el mundo de la producción, lo que significaría aún más responsabilidades y menos tiempo libre.
¿Cómo compatibilizar estas agendas tan apretadas? ¿Cómo encontrar tiempo para verse, para compartir momentos, para cultivar la relación? La distancia sin duda es un factor determinante. Las largas horas de vuelo, la diferencia horaria, la imposibilidad de coincidir en la vida cotidiana. Todo esto puede erosionar una relación, por muy fuerte que sea. Otra de las teorías, y que siempre es la más jugosa, es la posible presencia de terceras personas. Los rumores sobre infidelidades, aunque no confirmados, siempre acompañan a este tipo de noticias. Se especula con nombres, con fotos que supuestamente revelan encuentros sospechosos, y con todo tipo de chismes. Pero como les digo, todo esto entra en el terreno de la especulación, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. En el mundo del espectáculo, la infidelidad es un tema recurrente. La tentación está a la orden del día, con constantes encuentros con personas atractivas, en ambientes de trabajo o en eventos sociales. La soledad, la falta de tiempo, la presión mediática. Todo esto puede contribuir a que se produzcan situaciones complicadas. En este caso, los rumores apuntan a posibles coqueteos de Kerem con una compañera de rodaje de una de sus producciones internacionales. Se habla de miradas cómplices, de conversaciones fuera de cámara, y de una supuesta cercanía que habría llamado la atención de algunos miembros del equipo. Por otro lado, también se rumorea que Hande podría haber entablado una amistad especial con un empresario turco, conocido por su atractivo y su poder adquisitivo. Pero, como les digo, todo esto son simples rumores. No hay pruebas concretas que confirmen estas infidelidades. Y aunque las hubiera, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de los demás? Lo cierto es que tanto Hande como Kerem son dos personas muy reservadas en cuanto a su vida privada. No suelen hablar mucho de sus relaciones, ni de sus problemas personales. Y esto, en cierto modo, dificulta saber la verdad. Pero también es algo comprensible, ¿verdad? Tienen derecho a su intimidad, a proteger su privacidad. Imaginemos la presión mediática que deben soportar. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada, cada gesto es escrutado. La prensa rosa está siempre al acecho, buscando el titular que venda más periódicos, la foto que genere más clics. Ante esta situación, es lógico que Hande y Kerem opten por proteger su intimidad, por mantener sus vidas privadas alejadas del foco público. En medio de este caos, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y es la reacción de los fans. La mayoría, como es natural, se siente triste y decepcionada. Habían depositado muchas esperanzas en esta pareja, y ver que su romance podría haber terminado, es algo que duele. Pero también hay una gran cantidad de apoyo. Los fans en su mayoría han mostrado comprensión y respeto por la decisión de ambos actores, independientemente de lo que haya sucedido. Han expresado mensajes de cariño, de ánimo, y han deseado lo mejor para Hande y Kerem, tanto en sus vidas personales como en sus carreras profesionales. Y eso, creo yo, es algo muy bonito y digno de admirar. Demuestra que a pesar de todo, los fans son conscientes de que las celebridades son seres humanos con sentimientos, y que tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, y a tomar sus propias decisiones. La comunidad de fans de Love is in the Air es una de las más fieles y apasionadas del mundo. Han seguido la historia de Serkan y Eda con fervor, y han vibrado con cada momento de alegría y de tristeza. Han creado grupos en redes sociales, han organizado eventos, y han demostrado su apoyo incondicional a Hande y Kerem. Ante la noticia de la posible ruptura, la reacción de los fans ha sido diversa. Algunos han expresado su tristeza, su decepción, e incluso su enojo. Han manifestado su creencia en el amor y han lamentado que esta pareja, que parecía tan perfecta, pudiera estar llegando a su fin. Otros, en cambio, han mostrado una actitud más comprensiva y respetuosa. Han reconocido que Hande y Kerem son personas adultas, con derecho a tomar sus propias decisiones. Han deseado lo mejor para ambos y han expresado su apoyo incondicional. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué podemos esperar de Hande y Kerem? Pues, la verdad, no lo sabemos. Lo único cierto es que ambos son dos grandes profesionales, con carreras brillantes y prometedoras. Hande, como sabemos, sigue cosechando éxitos en Turquía, y su talento es innegable. Su versatilidad actoral, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del país.
Sus proyectos futuros prometen ser igual de exitosos, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su talento. Y Kerem, con su proyección internacional, tiene mucho por ofrecer. Su trabajo en diferentes países le ha permitido demostrar su talento y su capacidad de adaptación. Su dominio del idioma inglés, su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un actor muy solicitado. Estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el extranjero, y que nos dará muchas alegrías en el futuro. Lo que sí es seguro es que, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, seguirán siendo dos figuras muy relevantes en el mundo del entretenimiento. Y nosotros como fans seguiremos pendientes de sus próximos proyectos, de sus éxitos y de sus vidas. Personalmente espero que, si es verdad que tomaron caminos separados, ambos encuentren la felicidad y que sus carreras sigan siendo prósperas. Me gustaría que con el tiempo nos contaran su versión de los hechos, pero entiendo que quizás prefieran mantener su privacidad. La vida de las celebridades es un constante torbellino de emociones, de éxitos y de fracasos, de alegrías y de tristezas. Son personas como nosotros, con sentimientos, con sueños, con anhelos. Y aunque a veces nos parezca que viven en un mundo de fantasía, la realidad es que también sufren, también se equivocan, también tienen derecho a ser felices. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta ruptura es definitiva? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Apoyan a Hande y Kerem? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes sobre estos temas. Son la parte más importante de este canal. Compartan sus teorías, sus sentimientos y sus deseos. Estoy ansioso /diagonal por leerlos. Y por si fuera poco, quiero agregar un detalle extra, algo que me parece relevante. La forma en que la prensa y los medios han manejado la noticia. En algunos casos he visto titulares sensacionalistas, con fotos trucadas o fuera de contexto. Esto, en mi opinión, es una falta de respeto hacia la privacidad de Hande y Kerem. Es importante que como espectadores seamos críticos con lo que vemos y leemos, y que no nos dejemos llevar por el morbo o por la especulación. La prensa del corazón, a menudo, se alimenta de rumores y de chismes. Los titulares sensacionalistas, las fotos manipuladas y las informaciones sin verificar son el pan de cada día. Es importante que como consumidores de información, seamos críticos con lo que leemos y vemos. Debemos aprender a discernir entre la información veraz y la especulación, y a no dejarnos llevar por el morbo y por la sensacionalización. La privacidad de las celebridades es un tema delicado. Tienen derecho a proteger su intimidad y a no ver sus vidas personales expuestas al escrutinio público. Los medios de comunicación deben ser responsables en su labor informativa y deben respetar los límites de la privacidad. Recuerden, detrás de cada noticia, hay personas con sentimientos. Y es nuestro deber como fans ser empáticos y respetuosos. Así que, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Hande y Kerem, sus posibles causas y la reacción de los fans. Hemos especulado, hemos debatido y hemos reflexionado sobre este suceso que ha sacudido al mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por su tiempo, por su apoyo y por su participación. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Eso me ayuda muchísimo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.